¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Vamos a dar inicio a a esta sesión. Vamos a continuar hablando de el proceso de implementación de las planeación estratégica. ¿Sale? En este punto hablábamos de todos los elementos que implican la implementación, la puesta en marcha de la planeación estratégica en una organización. Particularmente, como explicábamos la sesión anterior, cómo de la misión, la visión, las políticas, los valores, las metas o objetivos que se plantean al inicio de un proyecto de planeación estratégica para una empresa, independientemente de su tamaño o su alcance, necesariamente a la hora de implementar se requería desglosar toda esa información en planes, en diferentes niveles de la organización. Así que llegábamos a los planes, a la planeación funcional, en la cual estas misión, visión y políticas se va como que haciendo un poco más específica en cuanto al quehacer de cada área funcional, adaptándolos a objetivos, metas y políticas de funcionamiento específicas para cada área dentro de la empresa. Si esta empresa es de carácter eh, corporativo, pues hablaríamos de objetivos para cada una de las unidades estratégicas de negocios que conforman el corporativo. Y aún ahí, después cada unidad estratégica tendrá que ir bajando a otro tipo de planes con otro tipo de objetivos ya más específicos, también hasta llegar al punto de los planes de las áreas funcionales, ¿no? Los planes, los objetivos, las metas, las políticas de cada área funcional. Una vez ahí, una vez determinados, desglosada esta planeación estratégica en las áreas funcionales, pues es donde viene el surgimiento de los presupuestos y los programas de trabajo que ya son propiamente la puesta en marcha de acciones específicas que forman parte de la implementación de la estrategia. Y también hablábamos de la necesidad de conocer la estructura organizacional, ya que de acuerdo a cómo esté el organigrama de la empresa, qué características tenga, pues será la forma en que se desglosen estos planes, programas y presupuestos para llevar a cabo lo plasmado en la planeación estratégica de la organización. Entonces eso fue, a grosso modo, lo que vimos en la clase anterior. Vamos a darle seguimiento a esta parte en la que vamos a hablar de la importancia que tiene esto de relacionar o conocer la estructura organizacional con su interacción con la implementación de las estrategias. ¿Sale? Entonces de eso vamos a hablar en esta ocasión. Como tenemos que ver cómo se va a implementar la estrategia, y aquí habla de un término que se llama organización para la acción. Antes de que estos planes de los que estemos hablando se lleven a un desempeño real, una corporación o empresa debe estar organizada apropiadamente. Los programas que se van a desprender de ahí deben estar dotados con el personal adecuado
y las actividades que se desprenden de esos programas deben dirigirse hacia el logro de los objetivos deseados. Es decir, de acuerdo a los planes debe haber una estructura, un grupo de individuos con ciertas características dentro de la organización que sean capaces de llevar a cabo estas actividades. Luego, cualquier cambio en la estrategia corporativa requerirá muy probablemente cierto tipo de cambio en la estructura de la organización y en este tipo de destrezas necesarias para puestos específicos. Si en algún momento sabemos que la planeación estratégica debe ser flexible para adaptarse de mejor forma a los cambios del contexto. También sabemos que la planeación estratégica recibe constantemente retroalimentación de los aspectos de vigilancia que ya analizamos para poder saber cómo se está comportando el medio y cuáles son esas tendencias que probablemente pudieran obligar a cambios en la estrategia de la empresa. Y esos cambios, es de los que hablamos, pueden generar también cambios en la estructura de la organización, ya sea creación de nuevas áreas, creación de nuevos puestos, ampliación o apertura de nuevas instalaciones, y eso va a requerir un ajuste en la estructura organizacional, es decir, en su organigrama. Por lo tanto, los administradores debemos examinar de cerca la estructura de nuestra empresa para decidir qué cambios se deberían efectuar, si es que es necesario realizar alguno, en la manera de llevar a cabo el trabajo. Preguntas que no tenemos que hacer, que ya las analizamos anteriormente. Se deben agrupar las actividades de manera diferente para responder a estos nuevos planes originados por los cambios en las estrategias corporativas. Debe la autoridad para tomar decisiones clave, estar unificada, estar solamente en oficinas centrales o estar descentralizada en las diferentes con los diferentes administradores de las plantas. Debe la empresa ser dirigida en forma rígida o de manera relajada. Son asuntos que se contemplan a la hora de analizar la estructura organizacional. Para llevar a cabo el plan estratégico, debe la corporación estar organizada en una estructura alta, con muchos niveles de administradores, cada uno con su ámbito de control reducido, es decir, pocos empleados por supervisor para controlar mejor a sus subordinados. O debe estar organizada en una estructura plana, con menos niveles de administradores, cada uno con un ámbito de control muy amplio, es decir, más empleados por supervisor para dar más libertad a los subordinados. Eso es lo que necesitamos identificar. ¿Por qué? Pues porque la estructura organizacional va a seguir a la estrategia, es decir, la estructura organizacional se va a moldar a la estrategia o si nosotros de alguna forma podemos tener como una limitante qué tipo de estructura organizacional tenemos para ver cómo vamos a adaptar la planeación estratégica a esa estructura. Es decir, hay una interrelación importante entre la estructura organizacional y la estrategia de la empresa. En un estudio clásico sobre grandes corporaciones estadounidenses como DuPont, General Motors, Sears, Standard Oil, Alfred Chandler concluyó que la estructura sigue a la estrategia, es decir, los cambios en la estrategia corporativa producen modificaciones en la estructura organizacional. También concluyó que las organizaciones siguen un patrón de desarrollo de un tipo de disposición estructural a otro tipo a medida que se expanden. ¿Qué quiere decir esto? Se observó que el más pequeño cambio en la estrategia del corporativo de estas grandes empresas terminaba afectando la estructura organizacional que tenía antes de la estrategia. Es decir, conforme fue evolucionando o cambiando la estrategia corporativa, la estructura, el organigrama de la empresa también sufrió modificaciones.
de tal forma que observó también que hay empresas que conforme van a ir creciendo, pues obviamente su estructura organizacional también tiene que ir adaptándose, también tiene que ir evolucionando a a medida que se van expandiendo, a medida que van creciendo. Por ejemplo, si yo tengo mi empresa y decido, ahorita es una estructura plana, es decir, no hay jefes y si acaso hay por ahí un supervisor. Si yo abriera otra sucursal en otro municipio o en otro estado, tendría yo que acrecentar mi estructura organizacional y cambiar de la que tengo ahorita a una que se adapte a las nuevas necesidades de la administración. Es decir, tendría yo que pensar si voy a centralizar las decisiones. Es decir, voy a hacer que los de la sucursal del Estado de México le hablen a la encargada, a la gerente de aquí de Pachuca para tomar decisiones. O si voy a tener que buscar a alguien que tenga la suficiente experiencia, conocimiento y formación profesional para darle libertad a que ella tome sus propias decisiones en su propio contexto. ¿En qué momento va a haber cómo voy a representar eso en un organigrama para que todos sepan cuáles son las cadenas de mando que se están ajustando a esas nuevas circunstancias? ¿Vale? A eso me refiero. Entonces, a eso me refiero en ese punto. Según Chandler, estos cambios estructurales ocurren porque la vieja estructura, después de ser llevada demasiado lejos, es decir, después de ser exprimida al máximo, pues llega el punto en que empieza a causar ineficiencias, ¿sí? Y esas ineficiencias se vuelven en dañinas como para seguirlas tolerando. Imagínense que efectivamente yo pongo una sucursal y tengo éxito y luego pongo otra y quiero que la manejemos los mismos 6 que estamos ahorita. No va a ser posible. Llevamos nuestra estructura organizacional actual a un límite en que se nos salen de las manos muchas cosas, de tal forma que debo, por necesidad, reestructurar, abrir nuevos puestos, contratar más gente, establecer una serie de políticas, etcétera, ¿no? Entonces, a eso se refiere. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Yo tengo una duda, profesor. A ver, La empresa donde trabajo, sí. este, es de origen belga y en cada Ujú, uno, en 132 países existen puratos. ajá, Cada uno de esos puratos tiene su dirección y toman decisiones cada uno de los países. Pero, por ejemplo, en la Ciudad de México, que se encuentra aquí en Tizayuca de Algo la planta, tiene delegaciones, 4 delegaciones a nivel nacional y las ujú, órdenes salen desde aquí, desde Tizayuca. Todas las órdenes, las estrategias salen ajá. de aquí y tienen que ser obedecidas por cada una de las delegaciones. Ahí, ¿cómo se le llamaría? Porque Puratos Bélgica es la casa matriz. Ujú, En cada uno de los países existe un Puratos y cada yes, uno de esos países, por ejemplo, como digo aquí en México, ajá. hay 4 delegaciones, pero la única que manda a nivel nacional es la de Tizayuca. Tizayuca Hidalgo. Mm. Ahorita vamos ¿Cómo a ver se? más, fíjate, más adelante vamos a ver diversos modelos genéricos de estructuras organizacionales y ahí te voy a pedir que pongas particular atención para ver si alguno de ellos concuerda con lo que estás planteando, porque es un corporativo internacional, ¿estás de acuerdo? Sí, Entonces, es un corporativo a nivel global. sí, No sé si ellos, a su vez, mantengan alguna división, se manejen por divisiones que digan Puratos Europa, Puratos Suramérica, Puratos Asia, no sé. Y después de ahí ya bajen, ¿no? Puratos, por ejemplo, Puratos Latinoamérica y diga, no, pues Puratos México y de Puratos México sus delegaciones, ¿no? Puratos Jalisco, Puratos Sureste, como sea. sí, Entonces,
es ver cómo se va desglosando esto. Entonces, cuando hay cuando hay cambios en el contexto del país, por ejemplo, imagínate que de repente hay una revolución como la de Cuba, ¿no? Que por ahí andamos cerca, ¿no? Y de repente hay una situación que obligue a Puratos México a modificar sus estrategias, Puratos México sea libre de determinar cuál va a ser esa estrategia. O si tiene que, ahora sí que ocupar el teléfono rojo y marcarle a Puratos, a la central, donde esté, en Bélgica, para plantear y solicitar indicaciones, ¿no? Entonces, ¿hasta qué nivel se están delegando las toma de decisiones y el diseño de las estrategias? Y si solamente está centralizado para recibir resultados y ganancias, ¿no? Entonces, es lo que hace falta analizar. Digo, después de que veamos varios aspectos de aquí, vamos a ir analizando algunos de los diferentes estructuras organizacionales que pudieran ser característicos para que entendiéramos cómo podría estar funcionando la estructura organizacional de Puratos. Ok, sí, ¿Vale? gracias. Gracias a ti. Sí, entonces es lo que estamos en este punto es cómo efectivamente al una empresa ir creciendo, ir evolucionando, pues su estructura organizacional también debe crecer. Pero esto también puede suceder en sentido contrario, es decir, tengo una empresa muy grande, muy poderosa, empiezo a ser atacado por diferentes amenazas del contexto que a lo mejor necesito contraerme y entonces necesito liquidar personal, cerrar una sucursal, cambiar la estrategia y eso también obliga en sentido contrario a modificar o recortar mi estructura organizacional. Entonces eso funciona tanto en lo positivo como en lo negativo, de acuerdo al tipo de estrategias que la empresa esté enfrentando, esté necesitando, ¿sale? Por lo tanto, se propone la siguiente escala como una secuencia de lo que ocurre, es decir, cómo se lleva, cómo se va dando esta evolución o estos cambios en la estructura. Primero, sean cuales sean las circunstancias, hay una necesidad y se crea una nueva estrategia, ya sea de crecimiento, ya sea de contracción, defensiva, ofensiva, de liderazgo en el mercado, la que ustedes determinen. Posteriormente, como no he cambiado mi estructura organizacional, empiezan a surgir nuevos problemas administrativos que antes yo no tenía, ¿sí? Por lo tanto, el rendimiento, no solamente económico, sino en cuanto a productividad, y obviamente se ve reflejado en lo económico, el rendimiento de mi empresa empieza a disminuir porque no estoy siendo lo eficiente que puedo ser. Como consecuencia, tengo que corregir mi estructura organizacional, ya sea deshacerme de lo que me sobra o agregar lo que me haga falta, ¿sí? Y entonces es donde estoy inventando o, diseñando, adaptando una estructura adecuada a lo que estoy enfrentando. Y con ello, pues voy a lograr que los beneficios retornen otra vez a su funcionamiento y a su nivel inicial. Es decir, ya se adaptó la estrategia, más bien ya se adaptó la estructura organizacional a la estrategia de la empresa. ¿Ok? De esa manera es como ellos proponen que se dan estas cuestiones. Ahora, vamos a pasar a este otro punto. Si estamos hablando de las parte de la estructura organizacional y la implementación de las estrategias en eh, en el análisis de estos tres factores. Como estamos viendo, el primer factor en amarillo es planeación de la administración, ¿sí? Que implica determinar la estructura organizacional que se ajuste a favor del logro de los objetivos estratégicos, es decir, seleccionar o modificar la estructura, el organigrama de mi gente
que mejor me ayude a acomodar los objetivos y los planes de acción y los programas de trabajo para lograr los objetivos estratégicos. También me permite observar o debo de analizar los conflictos internos. Es decir, identificar los grupos de interés y su interrelación con la organización en función del impacto de la implementación de las estrategias en su participación. Es decir, cómo la estrategia y puede impactar positiva o negativamente a los grupos de interés que interactúan con nuestra empresa. Y por último, pues la planeación ante las contingencias. Es decir, qué acciones voy a determinar como consecuencia de cambios en las estrategias ante limitaciones o ventajas estratégicas. Es decir, qué voy a hacer si me sale todo muy bien y también qué voy a hacer si me sale todo muy mal. Esa es la planeación ante este tipo de contingencias. Lo ideal es que todo salga tal y cual lo planeé. Ese es el punto medio. La planeación ante contingencias me va a llevar a tener esas políticas establecidas para diversos escenarios. ¿Ok? Esto es lo que vamos a analizar a partir de aquí. Ya vimos que sí, efectivamente, ante un cambio en la estrategia, requiero primero observar la planeación de la administración. ¿Vale? Perdón, y vamos a ir sobre ese asunto. Planeación de la administración. La implementación de una estrategia supone el uso del diseño organizacional, es decir, el proceso de decidir la forma en que una empresa debe crear, usar y combinar la estructura organizacional, los sistemas de control y la cultura de la propia organización para implementar con éxito un modelo de negocios. ¿Vale? Entonces, llevar la estrategia me implica corroborar primero si la estructura organizacional con la que cuento es idónea. Posteriormente me va a obligar, como ya vimos, si es elemento de la retroalimentación de las diferentes fases de la planeación estratégica, que son los sistemas de control, que es también revisar que los sistemas de control de información que surgen como indicadores del desempeño en el logro de los objetivos de los planes, programas, presupuestos y actividades implementadas para lograr la estrategia, estos sistemas de control son adecuados. Me dan la información que yo necesito realmente. Y también, obviamente, la cultura de la organización, que tiene que ver con la aplicación de los valores y las políticas establecidas dentro de la planeación estratégica que ya vimos al inicio. ¿Sí? Si todo esto es congruente, es consistente, entonces estaremos hablando de implementar con éxito un modelo de negocios o una planeación estratégica. ¿Vale? ¿Alguien que me ayude a leer, por favor? Es que La yo, estructura organizacional Gracias. asigna a los empleados tareas y funciones específicas creadoras de valor y establece cómo estas tareas y funciones deben estar vinculadas de tal forma que aumenten la eficiencia, calidad, innovación y capacidad de respuesta al cliente. Competencias distintivas que desarrollan la ventaja competitiva. Bien. Eso es lo que nos facilita el diseño organizacional, ¿no? Poder saber cuáles son los puntos clave para vincularlos directamente con la planeación estratégica y los objetivos y metas fundamentales, ¿sí? Y a partir de ahí, ver qué cualidades necesitan cada uno de esos puntos clave para poder desarrollar estos beneficios. ¿Alguien más? Una pregunta, profe. Dígame. Por ejemplo, ¿hay alguna estrategia de planeación para poder reforzar el tema de los diferentes niveles de la organización? Porque como comentabas,
el sentido de, el sentido de pertenencia, de liderazgo o de la parte de administración es muy distinto al tema operativo, ¿no? Sí, ¿Cómo, sí, cómo sí. cómo tú podrías eh, implementar esos cambios en base a una planeación para que esas personas pudieran tener el sentido de De pertenecer, la hago las cosas cultura. bien, me va a ir Sí, mejor, claro. independientemente de que no sea el dueño o el administrador de la empresa? Esto de cultura organizacional es todo un tema, ¿eh? Eh, Se desprende desde lo que son valores organizacionales, políticas organizacionales, y no sé si recuerden que analizábamos el caso de una siderúrgica, de una metalúrgica, que basaba el éxito de su rentabilidad, de su productividad en esos valores organizacionales. Todo lo que estamos hablando, como esta parte de los valores organizacionales para buscar lograr esa cultura que se requiera, debe de estar acompañada de este sistema de control. Es decir, si yo estoy diciendo que como valores está la productividad, pues yo tengo que diseñar detrás de ese enunciado todo un sistema de control que vaya desde la capacitación del personal hasta los incentivos que va a recibir ese personal. ¿Sí me entiende? Yo sé que será un poco complejo para nosotros que los que no tengamos mucha experiencia laboral, poder apreciar esto. Si yo digo en mi empresa que como valores va a estar la productividad, pues yo tengo que dotar al personal de todas las herramientas para que ellos alcancen los niveles de productividad que yo estoy ofreciendo, proponiendo. Y eso va a implicar que el área de recursos humanos diseñe, haga su chamba y diseñe planes de capacitación, que diseñe pláticas de motivación, que diseñe todo lo necesario para adecuar la mentalidad de los colaboradores y las haga consistentes con los objetivos y valores de la organización. ¿Sí me entiende? De ahí se va a desprender los objetivos, las metas, los planes, los programas, los presupuestos y las actividades del área de recursos humanos que son características de su área funcional, de sus actividades como área funcional, pero que como te podrás dar cuenta, ahorita ya tienen sentido. ¿Por qué? Porque ahora cumplen con parte de la planeación estratégica que está impresa en los valores organizacionales. ¿Sí me expliqué? Sí, profe. ¿Sí lo vio? Es decir, una lista de valores organizacionales no son de dientes para afuera. Implicará el solo hecho de ponerlo en nuestra misión corporativa, el solo hecho de ponerla ahí implica una serie de cosas que tienen que pasar dentro de las áreas funcionales a las que les corresponda. ¿Mm? Entonces, cuando estamos hablando de todo esto, no pensemos que es nada más, pues declarar valores organizacionales, la productividad, ¿no? La puntualidad, entonces, pues sí, pero eso está respaldado con qué, no es nada más un dicho, sino que es parte de la forma de trabajar y le corresponderá a un área funcional. O sea, ¿Sale? tendría que estar ligada a la estrategia, Clarísimo. obligatoriamente. Finalmente, esa es la razón de funcionamiento de la estructura organizacional. Satisfacer con actividades propias del área las necesidades que me lleven a cumplir con la planeación estratégica global. ¿Sí? Entonces, no sé si ya estamos como que abriendo los ojos, espero que todos en su misma perspectiva, de que hacer rayos X a las tripas del funcionamiento de las áreas. Y ¿Sí me- también creo que tiene mucho que ver la ética de cada una de las personas, ¿no, profesor? Porque Claro, aunque esté plasmado y lo tengamos
en las Cierto. playeras, en donde sea, en paredes, en todas partes, si nada más lo tengo ahí y me vale, pues entonces no lo voy a llevar a cabo. Así Pero es. es ética. Pero también es cierto que si no hay una reglamentación, un reglamento interno que me ayude a actuar de esa forma, pues va a ser más difícil. Si no hay un gerente que tenga las habilidades para persuadirme de actuar de esa forma, pues también no va a funcionar. Y los recordatorios, ¿no? Estar Claro. recordando a cada momento Deja de hacia dónde recordar vamos. que haya un indicador de ese cumplimiento, ¿no? Si Así dices es, que debo ser honesto, pues que no haya quejas sobre mi persona o sobre mi rectitud, ¿no? Y que claro. si las hay, pues esté establecido en mi contrato o en mi reglamento interno que cualquier cosa que yo haga que no sea congruente con los valores organizacionales, pues voy a ser sancionado y que yo lo sé. Así es. Entonces, Se- desde Sería ahí, como, sería como el círculo de Deming, ¿no, profe? O sea, a final de cuentas tú puedes tener un finalmente, buen plan, así pero es, si no haces que el círculo se cumpla, no el sirve, plan queda prácticamente se va al obsoleto, infinito, ¿no? así es. Así es. Y esos principios son estos elementos que cierran el círculo, para compararlo con el ejemplo que pones, son los de retroalimentación y mis factores de vigilancia. Y además, esto que estamos hablando en esta lámina anterior, que hablaba de los sistemas de control y la cultura, ¿sí? Estos que están aquí. Mm, a ver, vamos a ver, para que los demás lo vean, lo observen. Estamos hablando de estos. Aquí estoy jugando con mi lapicero. ¿Eh? Estamos hablando de estos sistemas de control. Ay, me salí esta acá. Esto me faltó. Sistemas de control y la cultura. ¿Qué implica sistemas de control? Bueno, pues que en esta estructura organizacional que está aquí, pues él dice bajo qué misión, visión, valores, junto con estos, determinan la misión estratégica o corporativa, que implica misión, visión, valores, objetivos y todo. Las autoriza y después le dice a cada área funcional que debe de hacer algo para que se cumplan. Y dice, no, ¿sabes qué? La parte de los valores a, le va a tocar a recursos humanos, de tal forma que para que logre los objetivos de los valores, él tiene que presentar un plan de trabajo de recursos humanos. Y en el plan de trabajo de recursos humanos deben de venir la parte administrativa, contabilidad y tal, que tiene que ver con nóminas, impuestos, chalala, seguro, todo. Y la otra parte que tiene que ver con la cultura organizacional y aplicar los sistemas de control para todo el personal de la organización. Y es donde él va a decir, ah, bueno, entonces necesitamos un plan para esto, ok. Dentro del plan vienen un programa de capacitación, ¿sí? Y la capacitación va a ir dirigida tanto en cuestiones técnicas como en cuestiones de cultura de la organización para cumplir con los valores organizacionales. Y ahí les vas a hablar de calidad, les vas a hablar de 5S, les vas a hablar de todas las herramientas que tú consideres que deben de manejar todos los elementos de la organización para manifestarlos en su conducta y que esto se refleje en una cultura organizacional. Y de ahí se van a salir, pues mira, 2 veces al año vamos a hablar sobre calidad. 2 veces al año vamos a hablar de 5S. Vamos a implementar un plan de círculos de calidad. Vamos a hablar a dar apoyo psicológico a las familias, lo que tú quieras, ¿sí? Para que la mentalidad de la gente sea la propicia para ejecutar las acciones de cada área. Pero esta es nada más para esta área, ¿eh? Así hay que ir viendo con cada una de las áreas funcionales, de acuerdo a los objetivos que le corresponden según sus actividades para el logro de las misión, visión y vamos a llamarle a todo eso misión corporativa.
¿Sí lo ve? Asimismo tendrá que hacer producción, asimismo tendrá que hacer ventas, mantenimiento, todos. Porque todos, a la hora de bajar los planes a cada área, los planes, la planeación funcional, pues, que viene de la planeación estratégica, viene la planeación funcional. Cada uno, estos gerentes reciben objetivos, reciben una fracción de la misión de la organización, tienen sus propias políticas. Y así es como van determinando el funcionamiento de la organización. Y además, estos de acá arriba, los gerentes y el mismo alto directivo, debe de tener un sistema de control que haga que fluya la información de los resultados de las acciones realizadas y las puedan estos mismos comparar con las metas organizacionales, los objetivos y la posición competitiva de la propia organización. ¿Sí me explico? Sí, profe, sería como el ejemplo que nos ponía cuando lo contrataron en una empresa y no tenía definido cuál iba a ser sus actividades, ¿no? Exacto, o sea, si yo O sea, llego y no tendría que estar tengo, todo completamente establecido, cuáles son tus objetivos, cuáles son tus alcances, cuál es la descripción de tu posición de trabajo y toda la estructura, ¿no? así es, porque esa empresa no tenía cabeza, no había ni idea de la planeación. Es más, imagínate que no hay ni idea a tal grado que contratan gente sin saber dónde la necesitan. Imagínate nada más. ¿Mm? No tienen una estructura, ¿no? Cero, cero. La empresa trabaja por inercia, es como un ser humano conectado a un respirador artificial. Respira porque está conectado. El día que lo desconectes, deja de respirar. Así ellos. Funcionaba porque la gente seguía yendo a hacer lo mismo que hacían todos los días. Pero que hubiera una planeación estratégica de ver a dónde voy a llevar la empresa, cuáles son mis metas, qué valores institucionales, pero si la cabeza, si la cabeza está mal, pues toda la estructura va a estar mal. Si no se establece lo que ya sabemos ahora, ¿no? Entonces ya sabemos dónde buscar, ya No, sabemos. entonces, bueno, en lo personal queda claro que no importa el tamaño No de la importa. organización, ¿no? O sea, No, tienes que, para hacer, poder estar más cerca del éxito, tienes que tener una buena planeación y el tener una buena planeación, pues tienes que invertir, en este caso, recursos para tú poder hacer una buena planeación, pero con eso tú puedes garantizar un porcentaje mayor de éxito, éxito que el no claro, tenerla, ¿no? así es. Tienes mejores probabilidades de lograr que tu proyecto tenga éxito que aquel que lo va haciendo sobre la marcha. ¿Mm? Y además teniendo ventajas competitivas importantes al tener mejor conocimiento del mercado y del entorno. Y eso se transforma en recursos bien invertidos. ¿Sí? Reduces las malas inversiones o los desperdicios por comprar o por aprovechar oportunidades que no están dentro de tus planes. Por lo tanto, te vuelves más eficiente, te vuelves más delgado, si comparamos de alguna forma, te vuelves más delgado,